Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal todo? ¿Se me oye? Voy, ya digo, mientras vamos esperando, y como la idea del workshop, además, era que visteis un poco por la duración del tiempo, ser escuetos, muy concretos y muy directos, nada, simplemente me voy presentando. Llevo trabajando en el mundo de los datos bastantes años, más de los que a lo mejor querría, ¿no? Bueno, son más de 25 años haciendo proyectos analytics de datos y particularmente, que soy lo que nos ocupa, ¿no? De gobierno del dato, sobre esta temática he realizado bastantes proyectos, sobre todo cuando no existía todavía de una forma tan clara como ahora el concepto de data governance, etcétera, ¿no? Es decir, que se aplicaba de forma muy restringida a algunas áreas reguladas, básicamente banca, de seguros y ni siquiera digamos, con el ahínco como se hace ahora, ¿no? Que digamos que se ha democratizado y que prácticamente cualquier organización quiere utilizar el tema del gobierno de datos. Entonces, bueno, como veis, es poco tiempo, van a ser unas píldoras muy rápidas. Hoy damos la charla de la mano de Talent, que es uno de los principales eh, fabricantes y creadores de software para el manejo de datos y particularmente para todo lo relacionado con el gobierno de datos. Y contamos con David Pelosi, que luego nos va a hacer una presentación práctica contando la arquitectura, con ejemplos, todas las novedades que aporta Talent, que como digo, a nivel europeo es líder. Y yo os puedo decir de todas las herramientas con las que he trabajado, que he trabajado con muchas, desde informática, Oracle, IBM, Microsoft, etcétera, Talent, en la cual además, donde trabajo somos partners, ¿no? Pues la verdad es que es probablemente la que mejor cubre todo el, el, el ciclo de vida de lo que es el gobierno del dato. Aunque como ya he dicho, hoy vamos a hablar de lo que no es gobierno del dato, ¿no? Por un poco ir, sobre todo muchos de los que ya tenéis experiencia en este tipo de proyectos, desechar todo el ruido que hay fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo ahora es que a lo mejor alguno de vosotros incluso ha podido ver que hay muchas plataformas tecnológicas que hacen un discurso del gobierno del dato. ¿Por qué? Porque ahora mismo está de moda, ¿no? Como estuvo de moda en su momento el tema de Big Data, Machine Learning, Cloud Computing, etcétera. Ahora el tema del gobierno de datos es algo que está puesto mucho el foco y todo el mundo, por así decirlo, se quiere subir al carro del gobierno del dato, ¿no? Y veréis que tanto fabricantes, eh, grandes consultoras, empresas en general, están comentando que tienen plataformas de gobierno del dato, ¿no? Cuando, en sentido estricto, son pocas las que lo pueden cubrir. Ya digo, voy a ser muy rápido. Y a mí me gusta, bueno, algunos ya me conocéis, básicamente porque por usar el término o bien habéis asistido a algunos de mis workshops, charlas, o os he dado la brasa por LinkedIn, a lo mejor habéis visto algunos de los papers que he compartido, que he publicado y que también os digo que habitualmente mucha de la documentación abierta y gratuita que dejamos, yo particularmente, hay un portal que se llama todobi.com, ya un portal que lleva bastantes años y ahí tenéis un montón de contenido de estas tecnologías, ¿no? También os comento que las presentaciones que veremos hoy os las mandaremos, con lo cual, bueno, pues ahí en detalle, mucho más de lo que vamos a ver, que va a ser una cosa muy, digamos, por ir al grano, pero las presentaciones, tanto la mía como la de David, incluyen mucho más contenido, con ejemplos prácticos, etcétera, y luego pues nos podréis preguntar o consultar, ¿no? O sea que os lo mandaremos a todos los que os habéis inscrito. Y bueno, habrá muchos de los que estéis aquí presentes que por las caras y por el nombre de alguno conozco, sé que conocen muy bien el tema del gobierno del dato y que evidentemente esto que estoy poniendo ahora, ¿no? Esta ruleta basada en alguna de las metodologías más extendidas, que algunos conocéis, como DAMA u otras, es algo en lo cual el gobierno de datos hace hincapié, ¿no? Como veis, bueno, es muy amplio. Uno ve esto, volviendo ahora a los que no conocéis de gobierno de datos y diréis, vale, es que esto del gobierno de datos aplica prácticamente a toda la organización. Y es cierto. Entonces, bueno, para perderle un poco el miedo, a mí me gusta siempre aterrizarlo y digamos, ir de lo complejo a lo sencillo, porque eso es lo que nos garantiza luego el centrar bien el enfoque. Como he dicho, he participado y sigo participando en muchos proyectos de este tipo, cuando no se llamaban gobierno del dato, cuando parte del gobierno del dato incluso, que suene un poco raro, se hacía en Excel y se seguía manteniendo, porque es una de las realidades, ¿no? Es decir, ni el gobierno del dato es nuevo, ni tampoco antes no se utilizaba. Lo bueno es que ahora se puede hacer mucho mejor. Pero ¿cuál es la cuestión? De que muchos proyectos de gobierno del dato fracasan, no acaban o se quedan a medias, ¿no? Y lo digo en base a la experiencia en el cual conozco de muchas compañías
que han invertido dinero y tiempo y ha generado pues, costes y a veces frustración de la gente que ha participado. Y bueno, pues al final me gusta siempre centrar las cosas y he dicho, bueno, voy a poner 25 errores que yo he detectado en todo este tiempo y que estoy detectando particularmente ahora, que es un concepto que está bastante más en boga y que se utiliza mucho más. Y bueno, y por clarificar un poquito más, 25 errores o puntos que hay que ver, los he agrupado en cuatro áreas que en el fondo es un poco en lo que se basa todo esto, ¿no? Para que tengan éxito este tipo de iniciativas, que son las personas y los roles que asumen y las responsabilidades que tienen que evidentemente conlleva el rol que tienen, los datos, que es la materia prima y objeto principal de esta charla y de esta especialidad, los procesos, porque ya imaginaréis que realmente, aunque hablemos de datos, no estamos hablando de áreas, tecnologías o proyectos puramente tecnológicos, es decir, son metatecnológicos, implican a toda la organización. Y luego, bueno, evidentemente, en el mundo que estamos ahora, y máxime con los nuevos desarrollos y nuevas herramientas que hay, qué tecnologías podemos utilizar y los costes que llevan asociados, ¿no? Pues ahí caerían los 25 puntos que os voy a comentar. Si hablo un poco rápido, es por dos cosas, porque en general siempre hablo muy rápido, algunos que me conocéis ya lo sabéis, y porque me gusta un poco ceñirme al tiempo, ya digo, ir directamente, ¿no? Y por no quitarle tiempo también a David, que además él va a comentar, pues en el caso de una plataforma en concreto, que es Talent, pues todo lo que comentamos aquí, cómo con una buena plataforma como es Talent, no incurrir en esos errores, ¿no? Y con ejemplos. Dicho lo cual, os voy a poner un slide que va a ser el único que va a tener mucho texto, lo prometo. Pero bueno, es por aterrizar un poquito más, pues lo que veis, ¿no? De la ruleta del gobierno de datos que ponemos aquí, que implica pues temas de data security, de integración, de manejo de documentos, de hacer master data management, evidentemente la parte luego de explotación visual y de almacenamiento de data warehouse y business intelligence. Un primer nivel de lo que tenemos debajo de cada una de ellas. Y cuando digo un primer nivel es porque esto luego, cuando miramos un poco las metodologías y todo lo que está escrito, pues he comentado antes sobre data management, ¿no? Es decir, que es realmente una de las metodologías más extendidas. Bueno, pensar que esto lleva más de 30 años, ¿no? Y a lo largo de 30 años, con muchas certificaciones, documentaciones, etcétera, se ha ido abriendo el abanico de contenidos y mucha gente se pierde, ¿no? Con lo cual, es muy importante utilizar las metodologías, como comentaré antes, pero sin perder el foco, ¿no? En lo que es lo importante, ¿no? Y en los puntos que, como veis aquí, implica cada uno de los elementos. Entonces, bueno, afortunadamente, ya digo, todo está bastante bien identificado y se puede hacer, ¿no? Pero no hay que perder el foco. Y voy con ello. Hubiera querido en los slides que hubieran ido saliendo, ¿no? Uno a uno a la hora de presentarlos, pero como los he ido cambiando bastante, al final no lo he actualizado. Así que bueno, van en bloque los 6, pero lo voy comentando uno a uno, ¿no? Bueno, el primero, y que me gusta siempre en las charlas que doy, tanto pues en formaciones, cursos en la universidad, como también cuando colaboramos con empresas que implementamos este tipo de organizaciones, este tipo de proyectos, es el primero, ¿no? ¿Por qué ahora es tan importante el tema de los datos, ¿no? Bueno, porque digamos que ahora mismo esto de organizaciones data driver, que todo el mundo se tiene que estar basado en los datos, transformación digital, es como la savia, ¿no? La sangre de las organizaciones. ¿Y por qué se hacen proyectos de gobierno de datos? Pues básicamente, y es triste decirlo, pero es la realidad, esto no es un número evidentemente contrastado, pero en mi opinión, por lo menos más de un 80% de los casos es porque desde la dirección, alta, intermedia y sobre todo altísima dirección, tienen una sensación de que, vale, tenemos muchos más datos, tenemos mucha más información, pero desconozco todos esos datos. He podido invertir mucho en plataformas, he podido invertir mucho en equipo tanto interno como externo, pero no sé qué datos tengo, ¿no? Hay un descontrol. Entonces, bueno, pues evidentemente gobierno del dato suena bien. Es decir, y aunque suene un poco así extraño, hay muchas organizaciones que inician proyectos de gobierno de datos pues porque desde alta dirección se tiene una sensación de que se ha invertido mucho en infraestructura, en procesos, en proyectos, en almacenamientos. Se maneja mucho más datos, como sabéis, data lakes, raw data, datos estructurados, no estructurados, pero no tiene un control, no sabe qué es. Y eso implica decir, vale, pues vamos a hacer un proyecto de gobierno de datos como si fuera la panacea, ¿no? Que lo solventara. Y es un error. Realmente
hay que hacer gobierno de datos, primero, porque es necesario, porque a veces hay exigencias de terceros y porque tiene, como luego veremos, resultados positivos, ¿no? Entonces, bueno, el miedo nunca es un buen detonante para hacer las cosas, ¿no? Porque crea cierta ansiedad a la hora de hacerlo. Sí puede ser, evidentemente, una sensación de descontrol en los datos, un síntoma de que algo no se está haciendo bien, pero con tranquilidad poder abordarlo, ¿no? Y esto enlaza con el segundo punto, ¿no? Los colores, un poco voy a volver atrás por si no recordáis, datos del almorado, procesos, el naranja amarillo, personas el verde y herramientas y costes el rojo. Vale, pues sobre procesos. Hay muchas veces que se arranca un proyecto de gobierno de datos, una iniciativa, se compra una tecnología, pero no se ha hecho un assessment, una auditoría previa, es decir, no se tiene una foto realmente de cómo está la organización, es decir, no se sabe de dónde partimos, es decir, hay percepciones, pero percepciones no medibles. Cuando hacemos un assessment y una auditoría, hay unos checklists, hay unos documentos, hay, digamos, una serie de criterios que dan puntos. Dependiendo de la metodología, se hace de una forma u otra, pero tenemos una foto de qué está bien, qué está mal, qué carencias hay, sabemos de dónde partimos. Suena un poco recurrente a algunas de las cosas que voy a decir hoy, pero es que si no sabemos de dónde venimos, es complicado saber a dónde se quiere llegar. Y esto hay que hacerlo siempre, por lo que nos dedicamos a los datos, midiéndolo. Siempre, como luego comentaré, es muy difícil medir retornos de la inversión, el valor de los datos, pero hay que hacer el esfuerzo por tener una aproximación. Entonces podemos hacer un checklist, podemos hacer horquillas, hay que hacer ese esfuerzo de tener esa visión previa. Y no se hace en muchísimos casos. No voy a dar nombres, pero bueno, puedo comentar que he participado en sectores bastante variados, ¿no? Con lo cual, no, es decir, salvo los que tienen más experiencia trabajando en esto, que generalmente suele ser el ámbito financiero y de seguros, y aún así nos encontramos con bastante carencias en algunos casos. En otras áreas, la verdad es que hay bastantes errores de este tipo. Y luego algo bueno, la gente que viene del desarrollo o del business intelligence incluso está más habituado, ¿no? A tener resultados en intervalos cortos, la agilidad, bueno, pues por la propia características del gobierno de los datos, que sabemos que son iniciativas más que proyectos que tienen que, digamos, tener una capilaridad a la organización durante mucho tiempo, pues parece que uno se acostumbra a que no va a tener algo concreto o de un valor añadido, un retorno de la inversión hasta pasado muchos meses, en algunos casos hasta años, ¿no? Pues es un error. Es decir, hay que establecer hitos entregables que son de valor. La propia auditoría que comentaba antes es de valor. Tener un glosario diccionario de datos es de valor. Identificar los roles, las personas que van a ser responsables y tienen un commitment, un compromiso de tener que validar, tirar del carro o poner en práctica las iniciativas, ya son hitos, ¿no? Y que hay que medir y conseguir. Y luego vamos aquí al cuarto, que le he puesto de color rojo como en tecnología y en costes, y es un poco lo que decía antes, ¿no? Es decir, lo mismo que el gobierno de datos es una iniciativa, ¿no? Es algo que es cross y que tiene que, no es un proyecto como tal, que empieza y acaba, no quiere decir que no se tenga que medir. Esto es algo que la verdad es que siempre es una guerra que he tenido, porque muchas veces yo he intentado siempre establecer retornos de la inversión en los proyectos, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay parte que es cuantitativa, que se puede medir, bueno, pues tanto ahorro de costes, cambio de servidores, ir a la nube, digamos incluso ventajas competitivas, pero hay otros aspectos que son cualitativos, ¿no? Es decir, que no puedes medir, pero bueno, aún así nos sirve, es decir, podemos hacer como he dicho, un cálculo de retorno de la inversión y medir, ¿no? Es decir, porque todo lo que sea dar luz sobre ello es importante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces este tipo de proyectos, que como he dicho, vuelvo a decir proyectos y me desdigo, este tipo de iniciativas realmente que tienen el objetivo de pervivir a lo largo del tiempo, bueno, pues muchas veces cuando algo se demora en el tiempo, pues parece que no se mide, ¿no? Porque otros responsables, otros directores, ¿no? Pues irán asumiendo y rindiendo cuentas, ¿no? Entonces hay que medir. He pasado. El punto 5. Pensar que no va a haber resistencia interna. ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a arrancar, hacemos un kick-off, todo el mundo está alineado, gobierno de los datos, esto nos va a servir para evitar el caos actual que tenemos, etcétera. Incluso los kick-off, sobre todo en organizaciones muy grandes o muy jerarquizadas, pues evidentemente nadie se quiere salir, por usar la expresión, del tiesto o no quiere evidentemente, digamos, mostrar que hay cierta resistencia. Pero esa resistencia luego acaba apareciendo, ¿no? O son iniciativas que tienen, bueno, pues implican tomar decisiones de la forma en que trabaja la gente, quién trabaja,
tomar responsabilidades, llevar procesos de un sitio a otro, bueno, y eso va a generar resistencia interna, que no es malo, o sea, es bueno, eso quiere decir que se está trabajando en ello, pero que seamos conscientes. Y hay empresas y organizaciones bueno, que a veces viven en un estado de cierto nirvana pensando que todo el mundo está muy alineado porque en las reuniones no muestran objeciones y es un error, ¿no? Tenemos que detectar ese tipo de roles, personas que pueden crear resistencia porque pueden sabotear este tipo de iniciativas, ¿no? Y no con mala fe, simplemente pues por no cubrir los objetivos en tiempos que tienen y de responsabilidades. Que va vinculado con el siguiente punto, que es el de no contar con personas adecuadas, internas y externas. Esto, bueno, evidentemente pasa en todo tipo de iniciativas / proyectos o evidentemente en cualquier actividad que hagamos, ¿no? De las personas, ¿no? Digo tanto internas como externas, porque generalmente ese tipo de iniciativas suelen contar también con personal externo que asesora. Bueno, aunque es una cosa obvia, pero hay que hacer hincapié. Es decir, tenemos que tener personas que estén capacitadas. Si no están capacitadas, se les forma previamente durante ese assessment, auditoría previa que hemos realizado, y se va midiendo su grado de involucración y de resultados, porque al ser iniciativas de largo recorrido, hay tiempo para ver cómo unas personas están implicadas. Es decir, o sea, que digamos que puede haber alguien que empiece bien, por así decirlo, pero luego decaiga en su ánimo o viceversa. Bueno, antes he nombrado también la importancia de las metodologías, como todo es muy importante, pero ya digo, hay que usarlo como referencia, no una fe ciega. Comentaba antes, hablaba de Dama y otro tipo de metodologías, hay libros, hay páginas y páginas, documentos y documentos, bueno, esto muchas veces puede llevar a la parálisis. En mi experiencia, lleva a la parálisis. Es decir, por eso antes ponía el punto en el que había que tener hitos y resultados en corto plazo, establecer mensajes claros que sean correctos y alineados para que la gente no se disipe en los objetivos, no apoyarse en una metodología para no tomar una decisión o no cubrir unos objetivos. Entonces, bueno, que la metodología, el que se use, es una referencia, pero que no nos sirva de coartada para demorar el objetivo final, ¿no? Que es realmente cubrir los objetivos del gobierno de datos. Y luego, bueno, el punto 8, dices, hay que identificar los procesos de negocio. Eso se hace durante la auditoría, el assessment y durante la parte inicial que se quieren gobernar. Cuando digo que se quieren gobernar, quiero decir que en una organización hay muchos procesos. Y a veces yo he visto casos en los que hay tanto interés en identificar todos los procesos, lo cual está bien porque puedes tener un beneficio digamos, derivado de estas iniciativas, que es que, bueno, pues haces conoces mejor tu organización, tus procesos, cómo optimizarlos, y tienes una foto de todos tus procesos, incluso a un nivel de detalle muy amplio. Pero a lo mejor no los quieres gobernar, en el sentido que hablábamos de gobierno al principio, de tener un control de los datos, una seguridad, un, un linaje, que luego comentaremos, de dónde vienen, un reporting, una calidad. Entonces, hay procesos de negocio, pero no tienen que formar parte de lo que es el gobierno del dato. No quiere decir que los datos sean erróneos o que esos procesos no se controlen, pero por su propia característica, porque no es clave dentro de la organización, porque no implica una regulación externa o por otros detalles, no todo proceso de negocio tiene que estar sujeto dentro de lo que es una herramienta de gobierno de datos o un seguimiento, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que puede haber procesos incluso muy sencillos o recurrentes en una organización que no son susceptibles de hacerse. Por ejemplo, sí, por ejemplo, la petición de vacaciones, bueno, pues ese sí porque tiene más impacto, pero por ejemplo, el pedir a un proveedor que renueve algún tipo de mantenimiento estándar o cosas que son, digamos, de poco valor dentro de la organización, bueno, pues a lo mejor no tienen que entrar dentro del ciclo del proceso de negocio. Luego el noveno, revisar todas las regulaciones que afectan y decir, bueno, pues esto es muy importante porque precisamente el gobierno de los datos no es que surgiera, pero digamos que sí que sufrió un acelerón cuando, bueno, pues hay, digamos, normativas externas que evidentemente nos impelen a las organizaciones para ser más activos, ¿no? Bueno, pues si recordáis a principios del año 2000, cuando hubo toda la crisis de la subprime, otro tipo de escándalos, como el caso de Enron, surgieron regulaciones tipo Sarbanes-Oxley, algunos conoceréis, otras financieras, otras que están surgiendo ahora de la Unión Europea, en el ámbito europeo cuando hubo también los rescates bancarios. Bueno, cuando tienes una exigencia externa, ¿no?, a las organizaciones que tienen que reportar una serie de información, de datos, de KPIs,
porque si no, pues tienen una penalización y tienen que hacer unas determinadas provisiones y dotaciones que evidentemente afectan a los beneficios y al modelo de negocio. Bueno, cuando tienes una presión externa y además muy fuerte, porque hablamos de gobiernos y gobiernos supranacionales, se actúa. Pero, o en el caso de la GDPR u otros muchos que hay. Pero puede haber otro tipo de regulaciones, porque hay muchas, todos sabemos que vivimos en estados y sociedades muy reguladas, pero, y que afectan a las organizaciones y a las empresas, pero no tienen por qué formar parte del gobierno de datos, porque o no son suficientemente relevantes, o son tangenciales, o no afectan, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que no toda regulación que afecta a la organización conviene tenerse en cuenta, pero no caer en ese nivel de detalle. Si veis un poquito, todos mis consejos o errores que he detectado en base a la práctica es, o bien, no tener los conocimientos, la herramienta o el equipo adecuado, o a veces por exceso, que es querer cubrir demasiadas cosas, ¿no? Y hace que al final las iniciativas se queden colgadas, ¿no? Y eso tampoco es el objetivo. Vale, vamos por la 10. Y bueno, aquí soy bastante tajante, ¿no? ¿Veis de color verde, de personas? Aquí lo que digo es que esto al final va de tomar decisiones y que todas las cumplan, ¿no? Es decir, aquí vamos a hablar de procesos, de personas, de herramientas, de linaje, de catálogos, pero al final esto, no digo que esto, las organizaciones no sean democráticas, ¿no? Evidentemente, hay una serie, pero hay jerarquías, hay una serie de elementos y al final hay unos responsables que tienen que tomar decisiones, se tienen que cumplir dentro de unos parámetros, unos objetivos, unos tiempos y unos estándares que se han definido y se tienen que hacer. Es decir, al final hay que ser, digamos, activo y sobre todo ejecutivo. Es decir, todo lo que se pone no tiene que quedar en un papel como una wishlist, algo que está bien, algo que es de, ¿no? Como las directivas europeas, ¿no? Que salen y los países las van adaptando poco a poco. No, aquí realmente tiene que haber unos timings y unos responsables de que se cumplan y en este caso no estamos hablando de sanciones, aunque sí que, como sabéis, si no se cumplen ciertas regulaciones externas, implica sanciones, pues igual dentro de la organización tiene que haber unos objetivos y no hablamos de sanciones, pero sí unos compromisos que se deben realizar. Y luego, bueno, el tema de data governance, al final y en la práctica, tiene mucho más que ver con la calidad de los datos de lo que a veces se cree, ¿no? Así, porque cuando una organización quiere hacer una iniciativa de gobierno de los datos, suelen ser organizaciones generalmente ya maduras, grandes, que digamos que tienen su sistema, llamémosle de data warehouse, de ingesta de datos estructuradas, pero la realidad es que cuando se abre el melón del gobierno de los datos y se identifican los procesos y cómo se quiere gestionar, prácticamente en todos los casos me he encontrado que no, que realmente la calidad de los datos no es la correcta. Y ojo, cuando hablamos de calidad de los datos, no estoy hablando de que los datos sean erróneos, estén mal almacenados en la base de datos o haya fallos técnicos. No, muchas de la calidad de los datos es que son datos que no tienen o la suficiente carga histórica, porque son compañías que han ido adquiriendo otras, han ido fusionando, no es homogénea la información, hay, como sabéis, muchas veces información entendida los criterios de forma diferente, pero bueno, eso es una labor que siempre se subestima, es decir, se piensa que la calidad de los datos es mejor de la que hay. Y la experiencia me dice que siempre, porque la gente asocia calidad de los datos a fallos, a errores, a datos incompletos, y no, la calidad de datos va más allá, ¿no? Pues indicaba. Y bueno, luego también a veces ocurre que luego hay una persona que está en un rol dentro un poco de la metodología de Data Governance, un CDO, un Data Steward o otras personas que participan y de hecho puede hacer bien su rol, entenderlo bien y tal, pero a veces se siente un poco una especie de rey en el castillo, ¿no? De que él pues ya tiene claro lo que tiene que hacer y no empatiza o no se pone en la piel de los otros, ¿no? Entonces, bueno, al final esto, y más que otro tipo de iniciativas son muy de una organización. Es decir, esto no puede. Es decir, si alguien cojea alguno de los roles, alguno de los procesos, pues un poco el castillo de naipes se puede venir abajo. Llegamos al punto 13, que digo, elige no la mejor herramienta, sino la que mejor se adecua a lo que necesitas. Normalmente las mejores herramientas suelen ser también las que mejor se adecuan a lo que necesitas, ¿no? Suele ocurrir, pero no siempre. Dependiendo del sector en el que estés, el grado de madurez, si ya, que es bastante habitual, ¿no? Es decir, cuando llegas a una organización, nunca partes de un gobierno de datos de cero, es decir, ya se han hecho auditorías generalmente, hay diccionarios de datos, el tema de la calidad ya se ha ido depurando, es decir, hay que saber de dónde se parte para saber un poco qué necesitas, ¿no? Porque puede haber herramientas
que tienen pues, muchos módulos o componentes, y algunos ya los has podido utilizar, tienes que integrar con terceros, etcétera. Entonces, bueno, digamos que, al igual que hablar con la metodología, tenemos que buscar siempre la herramienta, incluso módulos de las herramientas que mejor se adecúen a lo que necesitas. Ya digo, suele coincidir, pero no siempre. Y bueno, llegamos al punto 14, que esto es algo que yo me estoy encontrando ahora, actualmente. Como ya he dicho, hoy vamos a hacer la charla con Talent, porque somos partner y creemos que es una de las mejores herramientas, pero yo he trabajado con otras muchísimas más herramientas, ¿no? Y que evidentemente se dedican a lo que ahora llamamos gobierno del dato y que tocan muchas de las áreas que en la ruleta inicial he mostrado. Lo que ocurre es que ahora me estoy encontrando que hay muchas plataformas que venían de otros mundos, ¿no? De mundos a veces de Big Data, de la integración, del BPM, de servicios web, es decir, de otras cosas que pasa siempre, ¿no? Es decir, cuando un concepto, un término, bueno, pues se hace cool, se hace trending, está un poco de moda, como es el gobierno del dato, todos un poco se suben al carro, ¿no? Entonces hay veces que este tipo de plataformas, pues oye, pues pueden tener un músculo financiero, comercial, de marketing y de llegar a muchos sitios muy importante, ¿no? Entonces a veces yo escucho por ahí mensajes y leo datasheets y tal de plataformas que no son puramente de gobierno del dato, pero dicen que lo hacen y bueno, como tienen tanta llegada, pues pueden hacer de distorsionar el mensaje a los que lo ven desde fuera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque ya no es que estemos hablando de comparar entre herramientas objetivamente que se dedican al gobierno del dato, sino que hay otro tipo de plataformas que dicen, ¿no? Que usan este tipo de conceptos. Todo el mundo puede hablar de gobierno del dato, de linaje de los datos, de diccionarios, de catálogos, pero ojo porque no es así, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento. El tema del linaje de los datos, ¿no? Es decir, un poco los datos, si echamos la vista atrás, ¿no? El linaje de dónde viene, de nuestros antepasados, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos, pues en los datos es igual, de dónde vienen mis datos, y eso es muy importante, ¿no? Porque yo puedo saber, oye, sabiendo de dónde viene un dato, primero porque me lo pueden exigir de forma externa, pero oye, cuándo se modifica, qué impacto tiene, para tener un poco todo ese seguimiento. ¿Qué ocurre? Cuando digo que es importante el linaje de los datos, que a priori todo el mundo diría que sí, y de hecho son los objetivos y uso de este tipo de herramientas, pero a veces no, pensar en las personas. Es decir, si por ejemplo, a una persona tiene una enfermedad de estas raras de transmisión genética, pues el tener, hacer pruebas para llegar, por muy costoso que sea, a saber sus bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, qué enfermedades tenían genéticamente, puede ser muy relevante para aplicar un tratamiento en la actualidad, ¿no? Pero sin embargo, para a una otra persona que no es relevante, simplemente pues, puede tener curiosidad por si sus abuelos eran de un determinado pueblo, de una zona y tal, pues bueno, pues no va a gastar mucho dinero en saberlo porque tampoco le es relevante, ¿no? Pues las organizaciones es igual. Es decir, hay muchos datos. Es decir, podemos hacer linaje de muchos datos y las herramientas lo permiten. Pero tenemos que ver en qué datos, de qué procesos es relevante, cuando digo siempre relevante, tanto desde el punto de vista interno como externo, ¿no? De que nos lo demanden terceros, tanto en tonos regulatorios como clientes, partners, etcétera. Entonces, bueno, que el linaje de los datos, por el ejemplo este que he puesto, es relevante, pero tenemos que ver si realmente lo necesitamos y para qué datos. Luego hay otro punto que me he dado cuenta que a veces se confunde, es cuando lo que hay en las organizaciones pueden tener un problema de seguridad de brecha de los datos o de gobierno de los datos. Como he comentado al principio, o se ha visto un poco en la ruleta, el tema de la seguridad de los datos forma parte muy importante del gobierno de los datos, pero es una parte más, es un eslabón más de la cadena o un elemento más de esta ruleta, ¿no? Entonces, bueno, hay organizaciones que lo que tienen es que han tenido brechas o problemas de seguridad en los datos, infieren que lo que es un problema de gobierno de los datos y, bueno, pues se intentan acometer este tipo de proyectos cuando realmente lo que más les afecta es de otro tipo. Vale, aquí esto, digamos, un poco, no es que sea un error, pero llegado a este punto, a mí sí me gusta un poco, digamos, quitar todo lo superfluo y a veces que no se entienda en las organizaciones, es decir, la clave, ¿no? De qué va este tipo de iniciativas. Y al final se puede resumir, siempre, evidentemente, esto es hacer una asunción de resumir mucho, pero cuando llegas a organizaciones y son muchas personas y se pierde el foco, de lo que estamos hablando son de pocas cosas, pero muy relevantes, ¿no? De inventario, diccionario, responsables y de tener procesos automáticos. Es decir, hay muchas más cosas, pero para no perder el foco y entrar en retóricas, que yo me he dado cuenta que muchas organizaciones, cuando se llega a un nivel, ¿no? Como pasa a veces con la jerga, ¿no? Es decir, algo se complica y a veces eso lleva a no conseguirlo, ¿no? Entonces hay que volver a lo básico, ¿no? Y lo básico que estamos hablando es eso, es decir, hay inventario de lo que tenemos, un diccionario para que todo el mundo hable el mismo idioma, unos responsables que tienen que comprometer y tienen que tener unas consecuencias si no lo hacen correctamente,
y unos procesos que evidentemente se tienen que hacer de forma automática para que todo fluya a lo largo del tiempo. Ya estoy acabando. Y bueno, y al final, esto va también de ser organizaciones proactivas, no reactivas. Es decir, no tenemos que esperar a las personas que les digan las cosas, no tenemos que esperar a que suceda un problema para actuar, ¿no? Es decir, tenemos que ser proactivos, por eso el punto anterior de que hay que hacer procesos automáticos, por eso el utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? Es decir, que nos faciliten la labor, por eso las personas tienen que involucrarse. Es decir, no podemos tener, digamos, volver al siglo pasado en los cuales las organizaciones pues, esperaban a que llegara un memorándum, llegaran unas notas, un seguimiento, una reunión anual, cambia el procedimiento y se actúa. No, esto va de no esperar hitos, fases, reuniones, fechas concretas, sino en el día a día, y hablaría incluso de la hora a hora, y de hecho en tiempo real, ir actuando, ¿no? Eso es un poquito en lo que estamos. A nivel de personas, es más importante la responsabilidad que el rol, lo que comentaba, es decir, una persona con nombre y apellidos tiene un rol, pero ese rol hay que asumir unas responsabilidades. Es decir, el rol, el cargo que tienes, no vale para nada si no actúas con responsabilidad. Es decir, no puedes delegar, hay que actuar, tiene que haber compromisos. Es algo que lo he repetido varias veces en esta charla, pero es casi uno de los puntos más importantes, ¿no? Es decir, el rol, si no lleva a una ejecución, una responsabilidad, que para eso alguien tiene un rol y evidentemente pues será mejor pagado y tendrá mayor responsabilidad, pues no vale para nada. Para que luego cuando se hacen bien las cosas, pues alguien sea recompensado y si no lo hace bien, pues evidentemente pues no sea recompensado o tenga su perjuicio, ¿no? Pero bueno, que hay que asumir esas responsabilidades. Y bueno, incido, en este caso, no desde el punto de vista de las redes, sino de los procesos, es que estas iniciativas pueden llevar años, pero hay que iterar en intervalos muy cortos. Si tenemos procesos, aunque sean pequeños, de procesos de televenta, de e-commerce, que podemos documentar, actualizar, implicar, pues los podemos aplicar, ¿no? Tenemos que tener quick wins porque sabemos que eso arrastra al resto de la organización. Cuando se ve que un área funciona bien, como pasa en otro tipo de tecnologías, arrastra al resto de la organización. Y más aquí, que son iniciativas que llevan mucho o hasta muchísimo tiempo. El punto 21, este es muy relevante. No hay que dejarse llevar, hablando de la metodología, las herramientas, por gurús de los datos, incluido yo mismo, que en teoría yo ahora estoy dando la charla pues, por usar la expresión como si fuera un gurú y porque en el fondo un poco me dedico a ello, ¿no? Porque, como he dicho, llevo muchos años trabajando, publico papers, doy charlas, entonces no hay que dejarse llevar, hay que cuestionar todo lo que digan por los diferentes gurús, tanto yo como también, cuando hablo de gurú, me refiero incluso hasta, pues bueno, cuando te viene un paper no de una persona en concreto, ¿no? Sino pues de una agencia, ¿no? Pues a veces salen los típicos cuadrantes de Gartner, por ejemplo, por usar un gurú con, digamos, no persona, sino organización, y todo lo que os podéis imaginar, ¿no? De influencers dentro de este mundo, ¿no? Hay que un poco cuestionarlo. La forma de cuestionarlo, pues es estar documentado, conocerlo mejor, etcétera. Entonces, al final, generalmente los gurús ni están equivocados siempre del todo, ni aciertan en todo, ¿no? Entonces, bueno, al final es como todo. Hay que ir viendo mucho o un poco de muchos, mejor dicho, para tener una visión más amplia. Y luego, bueno, el 22, que también abunda en algo que comentaba anteriormente, es ¿no? tener miedo a valorar los datos. Comentaba el vídeo de la auditoría, es decir, hay que intentar ponerle un valor, un precio. Por ejemplo, bueno, hace ya mucho tiempo Noruega, por ejemplo, tiene auditado y valor a sus bosques y a sus árboles, porque lo considera algo de valor. Las organizaciones tienen que ponerle un precio, un valor, es decir, tiene que ser un activo de negocio, los datos, porque de hecho lo son y pueden tener en cuenta de resultados. Máxime ahora cuando además también hay una tendencia a monetizar la propia información que tienen las compañías y vender a terceros. Bueno, tú sabéis que Telefónica, Orange, BBVA, Amadeo, un montón de compañías venden sus datos a terceros, Idealista, etcétera, porque tiene un valor, ¿no? Entonces, es decir, hay que intentar ponerle un valor a los datos que tiene la organización. Y acabo, creo que por tiempo me paso un poco, pero bueno, estoy más o menos cerca. No dar importancia a los metadatos, ¿no? Todos más o menos entendemos lo que es un metadato, pero claro, es decir, aquí particularmente es muy importante en este tipo de iniciativas de gobierno del dato, porque los que ya conocéis este tipo de herramientas o los que os estáis aproximando a ella y los que no, pues ya un poco os lo digo, realmente se trabaja prácticamente de continuo con metadatos, ¿no? Es decir, con información, con datos, sobre los procesos, cómo se generan, es decir, entonces aquí el nivel de abstracción, ¿no? Que sería un poco usar la expresión a lo que nos referimos aquí, es muy alta. Es probablemente de las iniciativas y correspondientes de sus proyectos
en los cuales el nivel de abstracción es mayor, ¿no? Por eso a veces implica cierta dificultad, hay que crear diccionarios, glosarios, hacer auditorías, ¿no? Entonces es muy importante los metadatos, más que en otro tipo de proyectos. Entonces, como es muy importante, conviene que no sea algo oscuro, como pasa en otro tipo de iniciativas, ¿no? Que se considera muy, muy del lado de la tecnología, sino que aquí los metadatos, por lo menos una parte importante de ellos, los que sean más relevantes, deben también un poco emerger un poquito a la superficie y los, digamos, usuarios o personal más, digamos, de negocio debe conocer un poco qué implican esos metadatos, ¿no? No como en muchas organizaciones. Y yo me he dado cuenta en muchos proyectos que cuando se habla de metadatos y tal, parece que hay como un clic y un poco lo que es negocio desconecta, ¿no? Como que a ellos les interesan los datos y los procesos, pero lo que son los metadatos, como que es algo de la herramienta y ya parece que eso no es de lo mío. Y es un error, ¿no? Y más en este tipo de iniciativas. Bueno, ya voy acabando. El 24 es que las organizaciones llevan haciendo gobierno de los datos muchos años. Probablemente todos los que estéis ahora escuchándome, que imagino que todos perteneceréis a alguna organización, bueno, pues ya os digo que en vuestra organización se hace y se ha hecho gobierno de los datos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, se puede hacer directamente de una hoja Excel, mandando correos electrónicos a un proveedor de seguridad, de backup u otra cosa, pero eso es gobierno de los datos. Evidentemente, de ahí a lo que estamos planteando ahora en el año 2022 con las herramientas que hablamos, etcétera, hay un trecho, pero el concepto y un poco de lo que subyace del tema de gobierno de los datos se está haciendo mal. Y el hecho de que no tuviéramos esas tecnologías, esos almacenamientos, ese conocimiento antes, no quiere decir que se hiciera bien o mal. Sí, de hecho, en el momento, hace 25 o 30 años se hacían proyectos de gobierno de los datos con todas las limitaciones que había, se hacían bien y mal, como ocurre ahora exactamente. Es decir, ¿qué ocurre? Que ahora pues, tiene una relevancia mayor, es más importante y ha pasado a ser un core. Es decir, se invierte mucho más dinero, tiempo y recursos en los proyectos, con lo cual ahora es mucho más importante por el impacto económico que tiene que los proyectos hagan bien. Es decir, pero ya os digo que antes, digamos que en porcentaje, ¿no?, de éxito, de conseguir los objetivos que se podían conseguir, no ha variado tanto, ¿no?, el porcentaje de proyectos con éxito o iniciativas con éxito a las que hay ahora. Y ya por acabar, me gustaría hacer hincapié en algo que me he dado cuenta que, aunque bueno, ahora David nos va a comentar algunas cosas y va a hacer también un poco hincapié, ¿no?, porque todo ha mejorado, pero bien es cierto que este tipo de iniciativas, ¿no?, que son de lenta cocción y tal, a veces, pues bueno, no, evidentemente, como hay que centrarnos en temas, como hemos dicho, de metadatos, auditoría, seguridad, pues no hacen suficiente uso de muchas de las nuevas tecnologías, algoritmos, etcétera, que están surgiendo, ¿no? Todo lo que es machine learning, temas de automatización de procesos, temas de self-service, temas de gestión desde mobile, todo el tema de augmented analytics, ¿no? Con alertas, hacer un seguimiento, pues como un poco como mucha gente ahora se acerca a las nuevas herramientas y tecnologías, ¿no? Como nos manejamos en LinkedIn, en Instagram, etcétera, bueno, que sea todo mucho más limpio, ¿no? Es decir, hay muchas tecnologías y usos que en el tema del gobierno de datos no se están haciendo todavía, ¿no? Y que realmente, bueno, pues sí que cuando ya estás metido en algunos de estos proyectos, de forma tímida se van haciendo. Yo creo que es probablemente ya por acabar, ¿no? Y de cara al futuro, en donde más se va a encaminar el tema del gobierno de los datos a nivel de fabricantes y de novedades, que siempre va por delante del uso, ¿no? No quiere decir que se aplique. Lo primero va a ser que se hagan bien los proyectos, pero lo segundo, por parte de los fabricantes y de los consultores, la gente que se mueve en este mundillo, va a ser el poder aplicar todo este nuevo tipo de nuevas tecnologías que aparecen ahí. Añadiría también el tema, como he dicho, de automatización de procesos a lo que es las iniciativas de gobierno de datos. Y bueno, ya he acabado. Sí que os cuento que como os mandaré documentación, veis que hay mucho más slides, no porque lo iba a contar hoy, que no iba a contar, pero contamos cómo integrar Talent con Snowflake, con SAP, con Salesforce, etcétera. Es decir, que está publicado en todo BI y tal. Y bueno, pues os mandaré la documentación para que aparte de lo que, ¿no?, de esos 25 consejos que he dado, tener también material técnico con papers, con vídeos, tutoriales que podáis ver. Y bueno, pues como luego lo podéis hacer alguna preguntilla o si no, luego por correo electrónico, si estás siempre en contacto, pero por no quitarle tiempo a Davide, Davide, creo que tienes permisos para compartir, así que te cedo, te cedo el testigo. ¿Davide? Bueno, hola, ¿puede ver mi pantalla? Perfectamente, sí.
Perfecto. So, voy a empezar y muchas gracias. Mi nombre es Davide Pelosi y soy el gerente de los ingenieros de soluciones para Iberia, Italia y Medio Oriente y África. Y lo que vamos a ver ahora es la parte tecnológica, por supuesto, porque lo que normalmente vamos a decir es que el gobierno del dato no se identifica con la tecnología, por supuesto, pero no hay gobierno del dato si no hay tecnología, por todos que dijimos antes, Emilio decía antes. Y lo que vamos a ver hoy es cómo Talent puede ayudar en el gobierno del dato. El gobierno del dato es un viaje, por supuesto, no es un proyecto simple como un proyecto puede ser un proyecto de integración, pero tiene que verlo con un programa que es a largo plazo y que tiene muchas personas incluidas en el programa. Y estas personas son personas de tipo técnico, personas de tipo usuarios de negocio y stakeholders también, personas que soportan el proyecto con roles de tipo alto como el CEO, el CTO nivel de sexo en general. Y cuando hablamos del gobierno del dato, normalmente vamos a hablar de múltiples tecnologías, como lo dimos, y algunas tecnologías son necesarias para empezar y, por supuesto, necesitamos un nivel de integración en todas las estructuras, arquitecturas de las informaciones y por este Talend tiene los productos que son bastantes para la integración, como una integración de tipo semplice, conectarte con la base de datos de tipo SQL, no SQL, pero también la posibilidad de conectarte con aplicaciones de tercera parte, como un cape de integración de aplicación. Y esta es la parte fundamental, obviamente, y es un poco la historia de Talend que empecé en el 2005 con la parte de integración. Pero si siguen con el proyecto, el programa, el nivel de integración no es suficiente y tienes que considerar muchas otras cosas, como por ejemplo la calidad del dato. Y la calidad del dato es un proyecto, es un modo de funcionar hoy que no es solo relativo a los desarrolladores y a la posibilidad de programar y mejorar los datos en manera automática. Lo que Talent propone es de moverse a un proyecto que involve un equipo de personas con múltiples roles, como lo dimos antes. En particular, de envolver en el proyecto los usuarios de negocio o los analistas, o todas las personas y los roles que tienes la conciencia de los datos y pueden definir lo que son las reglas de la calidad del dato a nivel técnico y a nivel de negocio. Y estamos hablando de aplicación como una aplicación de data preparation o una aplicación de data stewardship. Todas estas aplicaciones, la posibilidad de desarrollar con herramientas de tipo técnico o usando aplicaciones de nivel alto como el Data Preparation y Data Stewardship, funcionan en el mismo entorno. Esto es lo que llamamos el Talent Cloud o el Talent Data Fabric en general. Y por supuesto, al final del camino hacia un gobierno del dato, es muy importante de tener cuenta de todos los datos, de la privacidad del dato, de tener un glosario de los datos. Vamos a hablar de lo que es un catálogo de tipo empresarial.
en este catálogo sería posible de hacer el lineaje, un impact analysis y todas las funcionalidades que normalmente vimos en un proyecto, en un producto completo de tipo empresarial. Cuando hablamos de lo que vamos a ver hoy es muy rápido la parte del gobierno empresarial, por lo cual Talend te ofrece un producto completo que es el Talend Data Catalog, pero lo que me interesa mucho es demostrarte y enfocar la discusión en un modo nuevo, si quiere, de trabajar con el gobierno del dato, que no richiede, no, que es un modo que te consente de invertir no todos los dinero que es necesario para empezar con un catálogo de tipo empresarial que requiere mucha madurez en la empresa. Lo que estás viendo ahora es exactamente el Talent Data Catalog, el catálogo de tipo empresarial, que es, como lo dimos antes, muy, muy completo. Se puede conectar a todas las fuentes de datos y puede definir la parte de glosario. Es posible de conectarte con los instrumentos de Business Intelligence y también con instrumentos para de ETL y capturar todos los metadatos de la integración y ejecutar la parte del lineaje como es visible en esta diapositiva el impact analysis. Voy muy rápido en esta. Y estas son todas las funcionalidades de un catálogo de tipo empresarial. Pero la cosa importante que voy a mostrarte ahora es, en pocos minutos, es la parte de un gobierno de dato activo, un gobierno de dato que es interesante para las empresas que empiezan con el gobierno del dato y que quieren obtener resultados muy, muy rápido. Empezando con un enfoque en la calidad del dato, en lo que llamamos el data health. Esta es la misión de Talend, que significa fornir al dato un valor importante, mejorar el valor del dato para ottener una inversión, una return of investment nel negocio della empresa. Y vamos a verlo en una demostración. Ok, no es esto. Eso es. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Ok, Correcto. ok, perfecto. Este es lo que llamamos el Data Inventory. El Data Inventory es parte del Talent Cloud y es una de las aplicaciones que son disponibles en el Talent Cloud. Cosa es el Data Inventory? El Data Inventory es un único punto de acceso a todas las informaciones, es un catálogo de los datos que te permite a primer vistazo de obtener todas las informaciones que son importantes y hablamos de la calidad del dato, obviamente, y podemos ver cuántos de los datos son buenos y cuántos de los datos no son buenos. Pero también podemos obtener muchas otras informaciones que son importantes para valorizar los datos, porque la calidad del dato no es soltanto el gobierno del dato, no es solo relativo a la calidad del dato, pero es importante entender cuánto el dato es de valor para la empresa y podemos entenderlo viendo cómo si el dataset, por ejemplo, es certificado para la empresa y eso significa que probablemente el dato es el dataset se pasó para un camino de certificación que te garantice que todas las informaciones en el dataset son informaciones buenas que pueden ser usadas con confianza. Pero a la misma manera es posible de tener en cuenta cosa piensan los usuarios
del dataset. Esta es una información muy, muy importante. Sabemos bien y cuando usamos los instrumentos sociales, las herramientas sociales como por ejemplo Booking.com para buscar un hotel, cuánto es importante entender cómo los otros clientes de los hoteles tienen en consideración el hotel con un rating. Este es exactamente lo mismo concepto y viendo podemos entender si el dataset es útil para otros proyectos que es diferentes da lo que estamos haciendo ahora. Y todas estas informaciones al final van a crear lo que es lo que llamamos el Talent Trust Score. El Talent Trust Score es un elemento, un KPI, un indicatore di performance che è stato definito da Talent y que tiene en consideración todas las informaciones que vimos antes. Y estas informaciones es posible de tenerla en manera unificada por un grupo de dataset, que significa que si tienes diferentes departamentos, por ejemplo, a un primer vistazo es posible de entender si el dataset, todos los datasets del departamento son buenos o no son buenos. Y esas son todas las informaciones que son consideradas para crear el trust score en final. La validità e la completezza de las informaciones son las informaciones más comunes, pero es importante, como lo dimos antes, de entender si el dataset es usado, cómo es usado y si es descubrible. Cosa significa si es descubrible? Estamos hablando del gobierno del dato y hablamos antes con Emilio de cuánto son importantes los metadatos. Vamos a ver uno de estos datasets que puede ayudarnos. Tengo que usar uno que es, ok, este es bueno. Y en esta está mostrando ahora la misma informaciones, pero un dataset solo y con todas las informaciones de validad del dato, de usabilidad del dato, descubribilidad del dato. Y cómo es posible de descubrir los datos, porque si tienes muchos datos, muchos datasets en tu data lake, piensa a 100 mil datasets en el data lake, como un data scientist, cómo puede buscar el dataset que le interesa y cuál es el dataset mejor y con una buena calidad de usar. Esto es relativo a los metadatos. Y por supuesto tenemos una serie de metadatos que son básicos, como cuando el dataset ha estado creado, quién lo ha modificado en el pasado. Tenemos una descripción del dataset, pero tenemos también muchas otras informaciones, como por ejemplo la posibilidad de definir custom attributes. Y estos atributos son definidos las empresas, independientemente del tipo de negocio, y pueden ser customizados como lo quiere. Y también es posible de definir una clasificación de tipo manual, añadiendo uno o más tags o labels. Y esta es la posibilidad de definir el rating, como lo dijimos antes. Voy muy rápido porque el tiempo está terminando. Y cosa es importante, ese es un cuadro de mando completo. Si vamos a ver como en la forma antecedente, vamos a ver que es también posible definir y usar una console de data para el CDO o para todas las personas que se ocupan del gobierno del dato en una manera operativa. Y podemos ver también cómo la calidad del dato mejora en el tiempo.
en múltiples informaciones diferentes. Y tenemos que ver cómo todos los datos que se interesan a un particular tipo de dato semántico, cuáles son los datos, y tenemos sugerimientos por los datos que no siguen lo que son las reglas de calidad del dato, como por ejemplo en este caso vemos que la calidad del dato por estos datasets no es buena y podemos usar y pasar al dataset muy rápido y ver cómo es la situación del dataset. Como en el final, lo que es importante es que si vamos a usar un dataset de algún tipo, podemos usar esto cuadro de mando y esto catálogo de datos para empezar a mejorar los datos. ¿En qué modo? Podemos, por supuesto, crear una nueva preparación de los datos, que significa crear nuevas reglas de calidad del dato. Y este tipo de herramienta es una herramienta muy similar a una herramienta de tipo Excel, con una barra de calidad del dato y muchas informaciones estadísticas. Y las informaciones estadísticas dependen del tipo de dato que vamos a considerar. Y podemos crear reglas de calidad del dato eh, usando todas las funcionalidades que son disponibles en la derecha de la pantalla. Y todas estas informaciones son de nivel alto, es posible de ser usado, este tipo de aplicación es posible de ser usado da un steward. Para terminar, voy solo a mostrarte el Data Stewardship, que es una otra herramienta que es incluida en el Talent Cloud y es completamente integrada a la plataforma de integración y al Data Inventory, con la cual es posible definir reglas de calidad del dato, pero de tipo de negocio en manera centralizada. Estas son reglas que son relativas a las relaciones entre tipos de datos diferentes, como un vendedor y el code del vendedor. En este caso, si estos son los vendedores, el tipo de code es de este tipo, con una expresión de tipo regular expression. Y todas las reglas de calidad del datos van a influir, van a crear lo que es el transcore que vimos antes. Y podemos, por supuesto, los usuarios de negocio pueden usar el Talent Data Stewardship para resolver los problemas de los datos directamente, no creando reglas de calidad del dato, pero sabiendo cuáles son las reglas que no son correctas para el dato, como en este caso, que este tipo de valor no es bueno para este tipo de regla de negocio, este tipo de regla de negocio y esta regla de tipo técnico, y puedo modificar el code del producto como debe ser. Y este es el Talent Data Stewardship. Resumiendo, y con el Data Inventory es una herramienta de calidad del dato del gobierno del dato, que es más que es sencilla y sí, es muy buena para ser usada en un proyecto que tienes éxitos al corto plazo y no a largo plazo, con mucha menos inversione y sin la necesidad de tener un soporte muy fuerte de los roles de tipo CXO. Este es más o menos todo lo que quiero demostrarte. No sé si es bastante, Emilio. Bueno, evidentemente en tan poco tiempo y siendo una plataforma tan
con tantos módulos y tan completa, es poco, pero bueno, yo creo que sí que, y además contando el nuevo módulo que un poco más justo va en la línea de lo que yo comentaba, ¿no? De tener resultados en el corto plazo, quick wins, y que además sea de una forma con herramientas muy, digamos, sencillas o visibles, que implica toda la organización, pues yo creo que es perfecto. Entonces yo estoy seguro que hay mucha gente de los que nos están viendo que le ha despertado el interés porque bueno, va en esa línea, ¿no? Es decir, cada vez hacer más sencillos o por lo menos más ágiles este tipo de proyectos. Entonces, bueno, estábamos ya un poco cerrando el tiempo. Como comentaba, si tenéis alguna preguntilla ahora podéis aprovechar y comentárnosla. De todos modos, como tenéis también mi contacto y nuestros correos y tal, pues nos podéis escribir y ya preguntar cualquier detalle y verlo con tranquilidad. Comentaros también que las presentaciones que hemos mostrado, incluso con más documentación que os sea relevante, pues os la vamos a compartir para que, bueno, pues eso que tengáis, que además hay muchos demos, ejemplos y papers que podéis utilizar. Así que nada, ya digo, bueno, si tenéis alguna preguntilla ahora, lanzárnosla. Habitualmente la gente se corta un poco más, si no, no hay problema porque tenéis mi correo electrónico, datos y podéis preguntarnos. Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante buena audiencia, hemos tenido 30 y tantas personas todo el tiempo más o menos conectadas. Y bueno, lo dicho, habéis visto que había una parte que era un poco más, digamos, sobre el terreno, ¿no? Sobre las trincheras de este tipo de proyectos y otros enseñando un poco la realidad de cómo son las herramientas y bueno, y ya os recomiendo que es muy buena herramienta. Entonces, bueno, agradeceros vuestra asistencia. Nos podéis seguir por redes sociales, por los diferentes enlaces, tanto Talent como por mi parte en las redes sociales y en Strategia y en todo BI. Soy bastante activo. Y nada, pues buenas tardes para los que os conectáis en España y buenos días, que sé que también había gente de Latinoamérica. Y nada, pues un abrazo a todos. Hasta la Buenas próxima. tardes. Gracias.